Ah, ya se está ahora Sí, sí. ya iniciamos. Sí. Listo. Bueno, pues en este caso yo quise llamar esta presentación Nosotros y las abejas porque como comentaba Diana, a veces nosotros hacemos una separación, como que estamos pensando solo en nosotros, 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 y se nos olvida que nosotros solos no estamos en el mundo, sino que también tenemos que compartir, convivir y cohabitar con otros tipos de seres. Pues en este caso digamos que nos vamos a hacer hincapié en las abejas. Bueno, como les comentaba, eh, vamos a hablar un poco sobre entrar en tema de, pues, las abejas, un poquito de historia, porque son las nalgas más bonitas y valiosas del planeta. Siempre es bueno aludir un poco a la comedia y a este tipo de información como los memes, que son ahorita la tendencia, para poder entrar como en tema. Entonces, nada, siempre es importante, como les recuerdo, tener muy presente como el papel que tienen estas abejas, que a veces solo uno piensa en uno, pero realmente son varias cosas que ellas hacen por nosotros. Y bueno, aquí también una imagen muy bonita de una abeja llena de polen. Bueno, en esencia vamos a ir con un poquito de historia, recalcando que, como les comento, nosotros no es algo nuevo el tema de las abejas, no es algo que se haya hablado o que se haya conocido hace 10 o 20 años, es algo que viene desde nuestros ancestros, desde nuestros indígenas. Se han encontrado em, pictogramas, imágenes tallados, diferentes representaciones como las que vemos aquí en pantalla, em, donde se puede observar claramente que ellos han plasmado este trabajo que ellos ancestralmente han tenido con las abejas. ¿Qué ha pasado? Pues que con el tiempo, el pasar del tiempo, como sucede con otras culturas y con otras digamos que comportamientos que hemos tenido se han ido olvidando, se han ido dejando y por eso también a veces dejamos como de lado la importancia, pero cabe resaltar que pues incluso para nuestros indígenas y nuestros antepasados, las abejas ya eran unos seres de adoración y de completa importancia para su sociedad. Eh, ¿Qué pasó acá? Bueno, en la cultura maya lo mismo, esto es un poquito más, digamos, unos dibujos un poquito más diferentes a lo que estamos acostumbrados, pero lo que podemos observar en la pantalla, lo que está como en la parte superior izquierda, es la representación de una abeja en la cultura maya. Ellos la adoraban y ellos tenían un uso muy constante y de tomar miel. De hecho, en todas estas excavaciones que se han hecho de estas culturas, donde se han encontrado diferentes tipos de objetos de cultura maya y otras, se ha encontrado vasijas con miel, porque pues ya hablaremos un poquito de eso, pero pues digamos que la miel es un producto no perecedero, es el único producto no perecedero porque es un producto 100% orgánico. Entonces se ha encontrado miel en estos tipos de encuentros con estas culturas, pues para que sí tengamos como una, un pequeño, como una línea de tiempo de desde dónde viene esta cultura, de todo lo que conocemos ahorita como apicultura, como meliponicultura, la cría de abejas, el manejar sus productos, el cuidarlas y todo esto. Bueno, aquí empezamos con una preguntita, es porque digamos que siempre es bueno entender que no todas las abejas tienen esta división de labores como nos han hecho creer. Nosotros creeríamos, para empezar, que solo hay un tipo de abeja, que es el más conocido, que es el que les mostré principalmente en la foto, que ella tiene un nombre científico, que es Apis mellifera. Pero esta abejita tiene otros nombres como africanizada, como europea, incluso por una caricatura muy famosa ya le dicen la abeja maya. Pero eh, en el mundo tenemos alrededor de 20.000 especies de abejas. O sea, no es solo una, sino pueden llegar a ser de 20.000 a 25.000. Pueden ser incluso más. Estas digamos que son estimaciones que se hacen a partir de trabajos que se han hecho sobre la diversidad de abejas en el mundo. Entonces, imagínense la cantidad que hay y lo poco que nosotros llegamos a conocer sobre ellas. En Colombia, de estas 20.000 llegamos a tener alrededor de unas 600 especies de abejas en general. Como la que pueden ver en la imagen de la izquierda,
todas las que están viendo ahí son abejas. Ahí no hay impostoras ni nada por el estilo, sino que todas son abejas. Entonces podemos ver toda esta gran cantidad de abejas que pueden haber en el mundo y aquí en Colombia, de hecho, contamos con una gran diversidad. Aquí también cabe aclarar que hay una diferencia entre abejas, digamos que ellas tienen dos comportamientos. Uno es el que pueden ver aquí que dice solitario, que esto se refiere a que, tal cual como lo dice la palabra, ella es una abeja que no tiene una colmena a la cual llegar, uy, perdón, no tiene una colmena a la cual llegar. Ella nace, ella tiene un ciclo de vida en el que se alimenta, eh, tiene interacción con su ecosistema, con su entorno, tienen un momento de reproducción y pues ya digamos que ellas van o depositan un huevo y no hay un cuidado maternal en este caso. Ellas simplemente se encargan de dejar su huevo con alimento y ya, no hay más. Y la otra parte que es la más conocida por todos, que es la que la abeja apis o otras abejitas que tal vez a alguien las ha escuchado, que se llaman, digamos que el término científico son melíponas, pero hay gente que la conoce como meliponinos. La más conocida en este caso, digamos, es la abeja angelita. De pronto alguno ha escuchado porque la miel de ellas tiene un uso terapéutico para los ojos. Estos dos tipos de abejas que les comento sí tienen esta división de labores en la colmena conocida. Tienen una reina, tienen obreras, tienen zánganos. Sí, cuentan, digamos que con todo esto. Permítanme un segundo, dejo de compartir. Pensé que tenía la... Ahora está así ya. Pensé que tenía la esta prendida. Se siente un poco impersonal. Bueno, entonces sí, como les iba comentando, entonces digamos que en el mundo tenemos alrededor de estas y uno creería pues también como que todas las abejas con este comportamiento son la mayoría, pero en este caso, en relación a un 100% de las abejas que hay en el mundo, el 85% son solitarias. Entonces, imagínense, el 85% es casi todo de que tienen este comportamiento que les comento. Y pues ya digamos que el restante sí está en abejas que tienen este tipo de comportamiento de una división de labores. Aquí podemos ver otro numerito que es 130 ANSA. Con ANSA nos queremos referir a abejas nativas sin aguijón. Como lo dice el nombre, ellas tienen atrofiado el aguijón, entonces ellas no lo usan como defensa, digamos que ellas por su biología han desarrollado otro tipo de mecanismos de defensa. Pero nosotros en Colombia somos un país muy rico en este tipo de abejas. De hecho, ellas son las que son endémicas acá del Neotrópico, no como Apis mellifera, que como es conocido, y si no, pues han escuchado sobre esto, ella es introducida. ¿Qué quiere decir? Que ella viene de otro continente. En este caso, ella viene de Europa, por eso ella también tiene ese nombre de abeja europea. Entonces, siempre es bueno, digamos, como expandirnos un poco más, iniciar con esto de cómo saber qué tantas abejas, qué tanta diversidad tenemos para ir entendiendo que no solo es una abeja la que tenemos que proteger, sino son muchas más las que uno a veces no es consciente que están en nuestro entorno. Entonces, digamos, ellas pueden ser de diferentes colores, como podemos observar acá, pueden haber abejas azules, verdes, amarillas, que es el más conocido, negras, rojas, muy peludas, no tan peludas, pueden ser de tamaños extremadamente diferentes como el que vemos acá, que pues esta es una abeja muy conocida en Bogotá que le dicen abejorro, y la que está al lado es una abeja de tamaño real, ella es así de pequeña, pueden incluso ser un poquito más pequeñas. También tienen distintos comportamientos, que es lo que acabamos de hablar. Pueden ser sociales, pueden ser solitarias e incluso hay un pequeño grupo que llega a ser como un 2% de abejas parásitas. Eh, como dice el nombre, tienen este comportamiento de parasitar ciertos nidos, pero pues digamos que en la naturaleza estos parásitos que son naturalmente, o sea, son
hechos de la naturaleza para la naturaleza, hay que entenderlos como que no son un enemigo, sino que ellas hacen una función también importante, que es un cierto control, digamos, como biológico, control poblacional, mejor decirlo sin control poblacional de nidos. Y pues digamos también tienen unas diferentes preferencias, ya que digamos que de pronto lo que uno está acostumbrado a escuchar también es que todas las abejas consumen néctar y el polen, que son los principales recursos que recogen de los árboles, de las flores, de arbustos y todo eso. Pero hay unas abejas en específico que no se alimentan de esto, de hecho tienen como hábitos carroñeros y pues bueno, otros hábitos diferentes. Pero pues como todas sabemos, casi el 99% de las abejas dependen de las plantas. Esta es una relación simbiótica que viene desde hace años de los años de los años. O sea, básicamente lo que primero existieron fueron avispas, que ellas tienen hay avispas que igual consumen polen y néctar, pero también tienen un hábito carroñero. Lo que sucedió en algún momento hace millones de años fue que las plantas necesitaban polinizarse para poder multiplicarse y ellas empezaron a crear estos recursos como el polen y el néctar y empezaron a traer avispas y pues digamos que nosotros a veces decimos que las avispas se volvieron vegetarianas totalmente. Hubo como este paso de alimentación y se volvieron totalmente vegetarianas y pues digamos dependientes de las plantas y las plantas dependientes de las abejas. Es que eso es una historia ahí bien, pues linda entender cómo ese proceso de dónde vienen las abejas, que primero estuvieron las avispas, luego sí llegó la abeja como tal y pasó digamos como esta simbiosis donde las plantas y las abejas fueron coevolucionando al mismo tiempo, porque hay ejemplos muy específicos donde hay plantas que no pueden existir si no hay cierto tipo de abeja. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta porque uno a veces creería que cualquier abeja puede polinizar cualquier planta y no es así. Hay casos como, hay unas abejas que se llaman abejas de las orquídeas porque como lo dice el nombre, ellas polinizan no exclusivamente, pero son las polinizadoras más efectivas para las orquídeas. Entonces, si llegase a suceder el caso que ya está pasando, que son abejas que han sido em, que sufren mucho por la deforestación y por no tener lugares adecuados para tener a sus huevitos, pues ellas empiezan a sufrir una decadencia poblacional y esto ocasiona pues que no haya quien haga la polinización de las orquídeas y pues como sabemos eventualmente si hace falta uno va a hacer falta otro. Igualmente, toda la gente que va a páramos, que va a bosques, que va a hacer caminatas y le parece fácil ir y quitar las orquídeas, llevárselas y venderlas, también le están haciendo un daño porque las abejas no tienen, digamos, como su alimento y también ellas obtienen recursos florales y recursos, en este caso, digamos, unos perfumes que les llamamos nosotros, para ellos, los machos, para ellos poder hacer la reproducción. Entonces, si me entienden, uno ignora muchas veces todo este tipo de cadena que lleva a una cosa, a la otra, que uno cree que porque, ay, esto no le va a hacer daño a nadie porque no soy consciente de las relaciones que tiene la abeja con la planta, pero sí estamos haciendo daño cuando nosotros, y no solo las orquídeas, en general, cuando uno se trae cualquier cosa del bosque, de la selva, de cualquier tipo, digamos, como de ecosistema o parche donde haya árboles, flores y todo eso, sí estamos haciendo un daño considerable. Y como les comentaba, no todas son exclusivamente polinizadoras. Digamos, en este caso es un ejemplo muy particular de esta especie que se llama Trigona hipogea, que ella es carroñera. Ella se alimenta de pues, animales en descomposición. Bueno, ya entrando un poquito más en materia, como les venía comentando de las abejas solitarias, ellas, digamos, aquí en la parte inferior, lo que estamos viendo es el ciclo, cómo funciona. Entonces, como yo les venía comentando, ¿qué hacen ellas? Ella nace, digamos, en este caso de este nido, nace una abeja ya adulta formada. em,
Ella sale, se alimenta, se termina como de, pues digamos, como de conocer su ambiente, toda esta parte, súper bien, y llega un momento en el que ella ya, perdón, naturalmente busca, digamos, su ciclo de reproducción. Entonces, ¿qué sucede? Pues está un parche donde hay machos, donde hay hembras, se encuentran, pasa este proceso de reproducción y la hembra lo que va a hacer es buscar un espacio adecuado y seguro para ella poner su huevito. En este caso, digamos, gracias a los estudios que se han visto, ellas tienen una preferencia por tubos largos, como los que estamos viendo en este momento, porque ellas en su sabia naturaleza saben que pueden hacer, los machos nacen primero que las hembras. Entonces, en esta disposición de tubo que ellas hacen, como podemos ver aquí, ellas buscan y recolectan alimento, lo ponen, digamos, como en la celdita que hicieron, que es lo que vemos en la primera imagen de abajo, donde está una larva pequeñita, que es lo que vemos, que es el huevito. Entonces él empieza a alimentarse de ese alimento para ir creciendo, desarrollándose, y ya ahí vemos cómo se va desarrollando paso a paso, y entonces primero nacen los machos y ellas de últimas opositan las hembras. ¿Cómo saben eso ellas? No se ha descubierto cómo en su naturaleza lo saben, pero ellas lo saben. No es específico todas las especies, pero sí pasa en algunas. Entonces, por eso digamos que ya les gusta la disposición de tubo para poder, digamos, hacer todo esto. Eh, y bueno, digamos que una de las maneras en las que ellas forran, digamos, este tipo de nidos, es como lo podemos observar en la imagen de arriba, en la parte izquierda de la abejita que está cargando como un pedacito de hoja. Este es un tipo de abeja que se le llama cortadora de abejas, que de hecho es muy presente en Bogotá, que si ustedes, digamos, cuentan con un jardín, con un espacio verde o son muy visitantes de parques y llegan a ver las hojas con este tipo de cortes que así como se ve en la imagen, se ve muy perfecto y circular, seguramente hay de este tipo de abejas en este sitio. Entonces ella lo único que está haciendo es recolectar material para poder, digamos, sí, forrar su nido. ¿Y qué estamos viendo en la parte de la mitad de la imagen? Esto nosotros lo conocemos como hotel de abejas. Digamos que es una alternativa donde ha pasado que hay deforestación, donde de pronto pues ustedes saben que, no sé, en los parques a veces por ridículas cosas, porque realmente es ridículo que a alguien se le ocurra ir a tumbar los árboles porque o están muy grandes, sí, o sea, hay otras alternativas que uno se pueden tomar, pero pues deciden cómo talarlos, o cuando les hacen esas podas donde realmente uno ve que destruyen el árbol. Esta es una alternativa con la cual nosotros como personas podemos ayudar a este tipo de abejas solitarias. ¿Por qué? Porque muchas de ellas son polinizadoras y son vitales para el ambiente. Entonces, en este caso, uno lo que hace es este tipo de casitas, de hoteles, donde son tablitas, o sea, si pueden observarlo ahí, son tablitas donde se hacen agujeros de diferente tamaño, puede ser con un taladro, con brocas de diferente tamaño, se hacen lo más profundo que se pueda, tratando de que no se fisure la tabla, porque esto puede presentar un riesgo para la abeja, porque pues como es madera, puede pasar que se metan hongos o algún tipo de virus o bacteria y pues esto va a afectar la abeja. Digamos que eso es una recomendación muy importante. Igual al final si requieren de pues alguna pregunta sobre esto, pues ya me lo comento. Pero bueno, otra manera de hacerlo es con ya palitos que naturalmente tengan esa cavidad, conseguir de diferentes tamaños y es simplemente poner un techo, pegarlos entre ellos y ya. Ellas inherentemente van a ver que este es un espacio seguro en el que pueden construir su nido y ellas lo van a hacer. La manera en la que uno se da cuenta de que ellas construyeron su nido es porque como vemos en la parte de izquierda, bueno, este es un vellito, ella ahí en este movimiento lo que está haciendo es la ovoposición del huevo. Entonces ella está ahí haciendo eso y también verificando pues que sigue siendo un espacio seguro. Este es un tipo de abeja solitaria que hay se encuentra un poquito más como en tierras calienticas, un poquito más sobre los 1300, 1600 metros sobre el nivel del mar.
Como ven, estos son tubitos que ya tienen como esta cavidad y ellas lo que van a hacer es sellar esa entrada. Entonces uno a veces ve como con tierrita, a veces la cierran con hojas, a veces la cierran con aceites, porque ya veas que también recolectan aceites de los árboles. Entonces cuando uno ya empieza a visualizar, digamos, esas cerradas de esos tubos, uno ya puede asegurar como, ok, sí está funcionando el hotel, sí le está gustando a las abejas. De hecho, a veces también pueden llegar avispas, que ellas son las que suelen cerrar con barro. Pero igual, como les comento, hay muchas avispas que también son polinizadoras, entonces digamos que igual le está haciendo un doble propósito de funcionar igualmente para todo este tipo de abejas. Bueno, y ya como pues para cerrar esto de los comportamientos, las altamente sociales que ya conocemos, que nos referimos a esto, esta clasificación de altamente sociales, es que ellas toda la vida viven en una comunidad, como ya lo conocemos, como estamos viendo aquí en este video, que están las obreras, aquí podemos ver la reina, que es la que tiene un abdomen muy grande y como amarillo claro. Entonces, sí, tienen toda la división de una reina, las obreras, los zánganos, nodrizas, guardianas, porque pues, hay un poquito más de papeles, de roles que cumplen las abejas dentro de la colmena. No solo están esas tres conocidas de reina, obrera y zángano. Y la más conocida, que es como la que vamos a abarcar un poquito más hoy, pues la abeja social con aguijón, que es la más, digamos, y conocida en este caso, que es Apis mellifera, europea, africana, maya, no sé si le tengan algún otro nombre de conocimiento, pero digamos que esta es la que yo, los que más manejo yo. Bueno, acá lo que podemos ver en el lado izquierdo, pues es un apicultor con un eh, cuadro de cera donde ya, pues digamos, es una colmena establecida. Y en el lado izquierdo podemos ver un panel que no está en ningún tipo de caja, sino que está, digamos, de manera natural. Entonces sí se ven muy diferentes, porque uno se está acostumbrado pronto como solo a la cajita, pero digamos que el de la izquierda sí es un panel que pues escogió un lugar que le pareció adecuado y empezaron a armar su nido ahí. Aquí como les comenté, digamos pues la disposición del nido de ellos es totalmente vertical, entonces pues ahí están ellas y pues lo que vemos en la figura derecha inferior es las larvitas que están ahí, que pues como lo que vemos en el video, digamos que este sería como un macro de lo que se está viendo allá. Bueno, pues ya como pues yo sé que la mayoría de las personas que están acá son de Bogotá, digamos, este es un estudio del 2006 que son abejas silvestres. Cuando hacemos referencia a abejas silvestres, nos referimos a las abejas que no han sido tomadas o domesticadas por el hombre. Por eso a veces, digamos, Apis también se le dice como una abeja doméstica, porque sí ha sido domesticada por el hombre para el aprovechamiento de los productos que ellas hacen. En este caso, las abejas silvestres, como las que están viendo en las imágenes, que ya les comento un poquito más de ellas, son abejas que no tienen el comportamiento social del cual ya hablamos, por ende no tienen una acumulación de miel. Esa está otra también una aclaración, que no todas las abejas acumulan miel, porque pues como no hay una gran colmena la cual tengan que alimentar, ellas única y exclusivamente buscan alimento para ellas mismas y pues posteriormente solo para dejarle a sus huevos. Y pues como no se cosechan, ellas no se tienen, digamos, como en cajas, no se tienen sí, en sitios específicos, sino que ellas andan libres. Por eso se llaman abejas silvestres. Digamos que también es importante manejar un poquito esta terminología para no encapsular a todas las abejas en un solo término, sino que pues es como venimos hablando, todo es muy diversificado. Bueno, como les comentaba, pues son abejas silvestres en ecosistemas urbanos, que digamos que es lo que más predomina en Bogotá. Bueno, ¿qué se hizo en Bogotá y sus alrededores? Aquí pues simplemente lo que hicieron perdón, se me fue la palabra. Bueno, digamos, los biólogos, porque en este caso, bueno, son biólogos de profesión, pues Yomar Neitz Parra, no sé si alguno de pronto distinga el nombre, ella es una eminencia en el sentido del trabajo con las abejas, sobre todo sin aguijón. Ella ha sido una pionera
Ella es egresada de la Nacional, ha sido una pionera en todo el tema de estudios. Si alguien académico nos está acompañando o si igual posteriormente alguien va a buscar información académica, ella es una de las principales, tanto pioneras como que siguió trabajando. Hoy en día ya está retirada, pero digamos que sus aportes fueron extremadamente valiosos para conocer la diversidad de abejas en todo el país, no solo en Bogotá, sino en todo el país. Entonces seguramente la van a encontrar en muchos de estos artículos científicos. Bueno, como les comentaba, entonces, ellos lo que hicieron fue ir a estos sitios determinados. Uno dice como, bueno, en estos sitios podemos, dependiendo como del recurso floral que se encuentre, pues seguramente se va a poder hacer captura. Se capturan las abejas, se llevan a un laboratorio y se estudian. Creo que hay como una pregunta. Sí, Gina, le estoy preguntando a Elizabeth qué quería decir, porque dice en Bogotá hay más país que Milipinias, creo que tuvo autocorrector y no se comprende la pregunta. Eli, ¿nos Ah, escuchas? Buenos días. Sí, mira, la pregunta es, entiendo que las apis son las europeas y que tienen aguijón, y las meliponias son las de acá de Colombia o las locales. Entonces, me pregunto si en Bogotá hay más locales que apis, que serían las extranjeras. Esa era mi pregunta. Gracias. listo, ok. Vale. Bueno, pues aquí de pronto te respondo un poquito la pregunta. Digamos, este estudio lo hicieron en el 2006. Está un poquito, pues, desactualizado. Desafortunadamente nadie se va, pues, digamos, como a actualizarlo, pero digamos, en el 2006 encontraron 40 especies diferentes de abejas, diferentes a Apis mellifera. Entonces, en Colombia y en Bogotá, sí hay una diversidad más grande de estas abejas, tanto solitarias que Apis. ¿Por qué pasa? Porque Apis es exclusivamente una especie de abeja. Ella tiene razas diferentes, digamos, esos ya son términos un poco biológicos, pero unas razas diferentes que van a ser la europea, la africanizada, pero en esencia es solo una especie. En comparación, como les comentó en este estudio, encontraron 40 especies diferentes. Entonces, sí hay mayor diversidad en general de las abejas solitarias, de las sin aguijón, en comparación, digamos, de Apis mellifera. Pero, digamos, en cuestiones de, como de cantidad de nidos, debido a la apicultura, de pronto no hay un número que yo te pueda decir como aquí en Colombia hay 100 colmenas de abejas apis y hay 50 de abejas sin aguijón, pero sí hay una gran cantidad de nidos de apicultores, también hay nidos naturales, entonces digamos que en esas cuestiones de números están ahí como, no hay una certeza porque sería muy complicado realmente hacer como, digamos, como un censo, como el que nos hacen a nosotros hacérselos a las abejas. Pero en esencia de tu pregunta, sí, efectivamente hay más abejas en Bogotá, hay más abejas solitarias de diversidad de especies que de Apis mellifera. No sé si pues está bien respondida la pregunta o alguna duda quedó en eso. Sí, 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 ya me ubiqué mejor. Gracias. Vale, listo, con gusto. Entonces, bueno, como les comentaba, 40 especies diferentes, que eso es un montón. O sea, y para un estudio que realmente se hizo solo de octubre a noviembre del 2001, o sea, que son 3 meses, que es poco, porque estos estudios se pueden hacer durante años. O sea, se puede hacer 1 año, 2 años, 3 años, como ir monitoreando esta diversidad de abejas, pero igual fue un montón lo que se encontró. En este caso, digamos que de las solitarias, estas fueron como las más predominantes, las que vemos en la tablita. Ahí está el tipo de, el nombre científico. Eh, como les comentaba, bueno, en este caso el que dice Tigater aethiops, este es la abeja que vemos como con esos cuernos grandes, con esas antenas largotas. Esto es muy característico de este tipo de abejas. Tanto machos como hembras tienen estas antenas así de largas. Y ellas son una de las que hacen los cortes en las hojas, como les comentaba. Los machos tienen un comportamiento muy particular y es que ellos con las mandíbulas, ellos se cuelgan en en vez de la hoja y duermen, tienen sus periodos de descanso. Entonces, a veces sucede que si uno está en un parque o algo así y ve algo colgando de la hoja, puede ser este tipo de abejas.
Ellas que están en un espacio de descanso porque pues como tal las abejas no duermen, pero sí tienen periodos donde están descansando. Entonces, pues si llegan a ver este tipo de abejas, pueden mirarlas, pero lo importante es no molestarlas, no tocarlas, porque digamos que ellas están ahí pues descansando y están como en lo suyo. Y estas abejas pican. Ah, bueno, ahorita hablamos un poco de eso, pero bueno, estas abejas pican, entonces también toca tener un poco de cuidado porque ahí sí como quien dice, el que está quieto se deja quieto. Entonces, si uno no los molesta, pues ellos no los van a molestar a ustedes. Al lado de esta abejita que vemos está el bombus o el abejorro, que también es una abeja supremamente conocida en Bogotá que se ve. Eh, Hay que hacer como una aclaración porque a veces las personas creen que los abejorros son algo diferente a las abejas, pero no, los abejorros también son abejas. Simplemente que les pusieron como este nombre por el tamaño tan grande que tienen. ¿Sí me hago entender? O sea, abejorro como de abeja a abejorro, porque es muy grande. Y la abeja que tenemos abajo, que es negra, que también le dicen abejorro, ella es diferente, o sea, la gente solo como que ve una abeja grande y ya para ellos todo es abejorro, pero sí son abejas diferentes. La que tiene las rayitas amarillas es del género Bombus y la que vemos abajo en la flor amarilla es del género Psilocopa, que es más conocida como una abeja de la madera porque en tierra caliente, donde las casas, hay varias casas que sí tienen como ciertas construcciones en madera, ellas hacen el agujero, ellas muerden con sus mandíbulas la madera y hacen el agujero del que ya hablamos para hacer sus nidos. Pero este tipo de abejas muy grandes es muy, muy, muy importante por dos cosas. Por el tipo de polinización que ellas prestan, que ya ahorita vamos a ejemplificarlo, y por la vibración que ellas hacen al polinizar cierto tipo de plantas. Y por el tamaño, al ser unas abejas tan grandes, si tienen de pronto en la mente o si se acuerdan cómo es la flor de la maracuyá, que eso es toda una familia que se llama pasifloras, que está la maracuyá, está la culupa, está la curuba, está la granadilla. La flor es una flor muy grande donde abejas tan pequeñas como Apis mellifera o incluso las nativas no pueden hacer una polinización efectiva con este tipo de cultivos. Entonces se necesitan este tipo de abejas más grandes para que la polinización sí sea muy, muy, muy efectiva. Y el otro caso que les voy a mostrar a continuación, bueno, no mentiras, ese lo tengo más adelante, es un videito sobre la importancia de la vibración de las abejas. En el caso de los cultivos de tomate, el polen de las plantas de tomate está guardado como dentro de una cápsula, que es solo porque la abeja vaya y se para encima, no va a ser, no se libera el polen. Entonces ellas vibran y el polen se empieza a soltar y ¿qué sucede? Pues hay una polinización efectiva. Entonces también es tener presente este tipo de comportamientos específicos que las abejas sí tienen o han desarrollado para poder hacer esta polinización efectiva porque uno cree que a veces es como, ay, no, la abeja va a la flor, se paró y ya, sucedió todo el proceso, pero a veces es un poco más complejo que eso. Bueno, estas pues como que las abejas son realmente un ejemplo de organización, sí, lo son, y creo pues que la mayoría lo saben, y por lo que hemos venido hablando es por el tipo de jerarquía que ellas manejan, donde lo que les digo, la principal es la reina, está el zángano y está la obrera. Y pues, ¿qué hace la reina? Eh, Su única función en la colmena es poner huevos. Ella no hace otra cosa excepto poner huevos. La función del zángano es pues, ser el compañero reproductivo de la reina, entonces él solamente nace exclusivamente para fecundar una princesa, que una princesa pues es una reina recién nacida sin fecundar, entonces el zángano la fecunda y ella se convierte en una reina. Tanto así que los zánganos ni siquiera tienen desarrollada, digamos, la pata para ser recolectores porque no es su función. Entonces, algo que única y exclusivamente tienen las obreras. Y como les comento, las obreras, ellas tienen todo un ciclo dentro de la colmena. Uno creería que ellas como que nacen y ya de una vez salen a hacer como todo el proceso de polinización, pero no.
Ellas cuando nacen empiezan a hacer otras labores de limpieza, de alimentación, de construcción y la última tarea que ellas hacen pues en su corta vida es salir y buscar alimento para la colmena. Em, en la imagen de abajo lo que vemos es un poquito lo que les comento, que es como el primer día la reina oposita el huevo, le dan alimento, lo están alimentando, ya que esté como la pupa, ellas sellan y empieza a desarrollar aún todo un proceso de desarrollo, algo así como visualicen de pronto el de la mariposa, que lo tienen un poquito más presente, como la crisalía, es lo mismo. Ellas empiezan a desarrollar, se empiezan a formar, les salen los ojos, formación de antenas, de patas, bueno, todo esto. Y en este caso, el día 22 nace ya una obrera totalmente formada, hacen limpieza, están pendientes como el resto de las obreras, que es por eso que tiene como el gorrito de enfermera, luego hacen un proceso de construcción, también hacen como de guardias de la colmena, porque pues uno creería que ellas no están pendientes, pero ellas están todo el tiempo pendientes de quién entra y quién sale y que los que vayan a entrar sean únicamente exclusivos de las colmenas. Porque una vez pensaría que en los apiarios, y me han hecho la pregunta de que si ellas no se confunden de caja, de colmena, entrar de una caja a la otra. Esto no pasa porque todas las colmenas tienen un olor y tienen una marcación hormonal específica debido a la reina. Entonces ellas siempre se guían por eso. Y ya lo último que ellas hacen, como les comento, es la recolección. En el caso de la derecha, estamos viendo nidos de abejas nativas. Ellas, la disposición de su nido es totalmente diferente al de Apis. Como ya habíamos visto y les había comentado, el de Apis es vertical, mientras como lo vemos en el lado derecho, el de las abejas nativas es totalmente horizontal. Entonces ellas arman celdas para disposición de huevos y ponen otra encima, otra encima, otra encima, hasta formar lo que vemos en la esquina superior derecha, como esa galletica que va una encima de otra. Y en la vista, digamos que así viéndolo desde arriba, se ve como la imagen que está más grande. Entonces, pues es interesante también como entender y saber cómo la diferencia entre nidos, pues para también tenerlo como presente. Bueno, como les comento, entonces la corta vida de las abejas, pues la gente no sé si alguno tenga idea de cuánto vive una abeja, pero digamos que también varía dependiendo la abeja que seas. En este caso, pues como vemos, el drone, que es el macho, dura 24 días. O sea, en su desarrollo duran 24 días hasta nacer un macho ya reproductor. Y de ahí de vida duran otros 32 días y ya. Y incluso puede ser un poquito menos, ya porque ellos hacen como todo el ciclo de reproducción y ya ellos no, digamos que no sirven más en la colonia porque no tienen ningún otro fundamento, a veces no se alimentan y ellos mueren. El worker, que es pues las que son las obreras, entonces como les comentaba, su desarrollo desde huevo hasta adulta es de 21 días. Y ya cuando emergen y hacen todas sus labores, pues, su vida puede ser alrededor de también 32 a 33 días, siendo dentro de la colmena, digamos que están seguras siempre y cuando no le pase nada a la colmena, pero en el momento en el que ellas salen de la colmena, están expuestas a infinidad de cosas que les puedan suceder, como entre que se la coma algún otro insecto, que la maten, que se envenene, bueno, incluso la lluvia de pronto torrencialmente para ellas sí es un peligro porque pues si se le mojan las alas ellas ya no pueden volar y hasta que se les sequen y si pasó el día y no volvieron a la colmena y quedan por fuera, ellas también pueden morir. Entonces digamos que si es una corta vida, demasiado corta, o sea, uno a veces un año le parece poco, pero imagínense uno vivir solo pues 32 días, o sea, eso es nada básicamente, o sea, acaso un mes. Y con suerte si llegas a completar todo el ciclo y mueres, digamos, como de vieja. Y la reina sí es un caso especial. Ella sí, digamos que su ciclo completo es de 16 días. En el caso de Apis, en las abejas nativas sí es un poquito diferente. De 16 días y ella sí puede llegar a durar un año, 2 años. Lo máximo que ellas pueden llegar a durar son, eh, creo que la reina como documentada, lo más largo, creo que han sido unos 5 años más o menos que ha logrado vivir, que eso es bastante.
Em, ¿Cómo muere una reina? Generalmente la terminan matando las mismas obreras cuando ya ven que ella no está poniendo huevos de obreras, sino que empezó a opositar huevos solo de machos. Y pues las obreras ya sienten como este cambio, ya la ven como cansada, como vieja, y pues ellas la matan. Y posiblemente ya hay una nueva celda real, que es donde pues se oposita un huevo de reina a punto de eclosionar para que ella reemplace a la reina vieja. Entonces, sí, pues es un poco cruel que la maten o la sacan de la colmena, pero pues digamos que ese es el ciclo, porque pues, o sea, imagínense ustedes, ella todo el tiempo, todos los días, todo el día está poniendo huevos. ¿Por qué? Por el ciclo tan corto de vida que tienen las obreras. Y pues si no hay obreras, no hay quien traiga alimento, porque la reina está tan enfocada en solo poner huevos que ella ni siquiera se detiene a comer, sino son las mismas obreras las que lo alimentan en la boca. Entonces, es algo de que la reina necesita a las obreras y las obreras necesitan a la reina, porque sin una o la otra, la colmena está destinada a perecer en cualquier momento. Entonces, eso es muy, muy, muy importante entenderlo para que visualicemos lo que les digo, lo corta que es su vida y lo desagradecido que es la gente, como que les parece tan fácil llegar y acabar con una colmena como si nada, sabiendo todo el trabajo que conlleva que ellas formen una Estaba colmena. ya con una colmena. ¿Perdón? ¿Hay alguna pregunta? No, bueno. Digamos, bueno, todo lo que nosotros vemos aquí a la imagen de la derecha, eh, donde ellas opositan el huevo, eso es cera. Y las abejas la producen de su cuerpo. De hecho, sale de la parte del abdomen. Entonces, imagínense toda la cantidad de cera que ellas tienen que producir para poder armar toda su colmena, porque todo dentro de la colmena es solo exclusivamente cera. Y para alguien que no entiende lo diminutas que son y toda esa energía que ellas que invierten en hacer toda su colmena y que a alguien le parezca fácil venir a quemarlas, venir a dañarles el nido o que quieren cultivar la miel y no lo saben hacer de manera correcta y terminan dañando toda esta pequeña sociedad, es algo pues que sí lo hace a uno como reflexionar cuando uno ya es consciente como del ciclo de vida de estas pequeñas. Otra cosa importante también es saber qué tan lejos puede volar una abeja. Ellos tienen, dependiendo del tamaño, porque digamos que en las abejas nativas hay abejas, como podemos observar acá, que pueden ser de 4 milímetros, que eso es una cosa pues de nada. Hay otras que son de 6, que son un poquito más grandes, y una de las más grandecitas que es de 10 milímetros, pero pues igual sigue siendo una cosita de nada. Entonces, su rango de vuelo puede ser de 600 a 900 metros las más pequeñas. Ay, discúlpenme, de la más grande que es la boca de sapo, que ella puede llegar a volar a más de 2000 metros alrededor de donde está su colmena, y la que más tiene rango de vuelo, que es Apis mellifera, que ella puede llegar a tener un rango de vuelo de más de 5000 metros. Entonces, súper importante esto, ¿por qué? Porque a veces la gente de una vez se espanta cuando ven una abeja y dicen como, ay, por aquí va a estar el panal, y a veces no, o sea, a veces está a 5000 metros, que es una cosa súper lejana. Ellas lo único que hacen es salir, explorar la zona, ver dónde hay alimento, ir a informarle a las otras, y ellas durante un día se van a dedicar exclusivamente a polinizar ese parchecito de flores o de árboles que encontraron. Y inherentemente ellas se van a devolver a su colmena. Entonces, como vemos aquí en la imagen de abajo, pues ellas sí, pues salen, hacen como este tipo de polinización, pues entre más lejos, pero entre más lejos se alejen de la colmena, pues lo que les comento, también hay muchos más riesgos. Pero bueno, es importante entender también la importancia, valga la redundancia, de tener varias abejas de manera natural dentro de igual lo que es la zona urbana, porque ellas son las que se están encargando de que nuestros parques, que nuestros alrededores sigan siendo verdes, sigan siendo árboles, sigan habiendo flores, porque ellas hacen todo este proceso. Si a la gente le parece tan fácil como ir a acabarlas,
seguramente en algún momento ya no van a tener ningún tipo de flor en los parques o en sus alrededores. Y lo que les comento es tan fácil pensar como, ok, sí, ella puede que esté acá, pero no significa que el nido esté aquí a 5 pasos, sino que está muy, muy lejos, que es lo más probable. Y bueno, otra manera importante de ver las hayas es pues uno de sus productos más famosos, más consumidos, digamos, alrededor del mundo, que es la miel. No sé si sepan cuánto trabajo hay en 1 kilogramo de miel, que es pues una cantidad un poquito conocida. Eh, a veces uno diría como pues qué tanto se puede demorar o qué tanto puede ser. Pues bueno, aquí los voy a ilustrar para que sepan todo el esfuerzo que ellas hacen para poder no más producir 1 kilogramo de miel. Entonces, en este caso tenemos la abejita, tiene que hacer 200.000 viajes, entonces que sea de 2.500 abejas y visitar 1.400.000 flores. Imagínense todo ese trabajo, todo eso, o sea, 2.500 abejas que hagan 200.000 viajes y que tengan que visitar 1.400.000 flores para única y exclusivamente hacer 1 kilogramo de miel. O sea, en términos de números, cuando uno ya lo conoce y lo ve, uno dice como, pucha, o sea, es un montón. O sea, es un montón, un montón, un montón de trabajo, un montón de viajes, un montón de flores. Y tengamos en cuenta lo que les acabo de comentar del ciclo de vida. O sea, es un ciclo de vida muy corto de 1 mes donde solo se dedican a ser recolectoras, que sean 2.500 abejas y todo este tipo de viajes. O sea, es una locura. Realmente es una locura si ya lo ponemos, digamos, como en estos términos de números. Uy, ¿qué pasó? Bueno, y aquí también es importante saber y entender qué tan variada es la dieta de una abeja, porque a pesar de que ellas durante un día solo se estén como enfocando en una sola planta, eh, hay algo que se llama la palinología, que es el estudio del polen, y en el caso de las abejas, cuando uno hace inventarios faunísticos, en este caso de abejas, cuando uno las colecta, hay muchas que tienen polen en sus patas, entonces uno lo que hace es raspar ese polen, guardarlo y posteriormente se le hace el estudio palinológico para saber ese granito de polen de qué más tipo de flores está compuesto. O en la miel a veces también pasa que quedan granitos de polen y en la miel también se le puede hacer palinología para saber esa miel de qué más tipo de néctares, en este caso, o de polen está compuesta. En este caso, en un estudio que se hizo tan solo en un polen, en un estudio reciente encontró más de 70 plantas distintas. O sea, imagínense toda la diversidad de 70 plantas distintas y exclusivamente en uno de estos granitos de polen que tienen las abejas en las patas. Lo que estamos viendo en la imagen de la parte izquierda son granos de polen, así se ven al microscopio, o sea, son como las diferentes formas que pueden llegar a tener. Pero, o sea, imagínense, en tantos viajes, en tanta cosecha, en tanta visita, pueden llegar a visitar 70 plantas distintas. Entonces es una cantidad extremadamente alta. Eh, Porque lo que les comento, hay abejas que sí son especialistas en un tipo de planta, pero hay otras que sí son completamente, pues digamos que visitan cualquier tipo de plantas. O sea, que no solo se concentran en uno, sino que todo el tiempo están buscando, 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 buscando alimento. Bueno, y otra parte importante es saber cómo todo esto, cuál es el impacto que tiene en nuestros ecosistemas. Pues yo creo que el más conocido para todo el mundo es la polinización, que es el simple hecho de cómo la abeja va a la flor, recolecta el polen, que es lo que estamos viendo como esas pelotas naranjas grandes que estamos viendo en las patas, y pues también la recolección del néctar, que posteriormente la van a transformar en miel. Ahí hay una buena aclaración que hacer, que las abejas no hacen miel como la vaca hace leche. La vaca hace leche de su propio cuerpo porque ya tiene un proceso y unas enzimas y ella produce leche.
En este caso, las abejas lo que hacen es colectar néctar de las flores. Ellas tienen algo en esta parte que se llama buche mielero, que es donde ellas guardan el néctar. Y en este buche ellas tienen unas enzimas, proteínas y también tienen unas levaduras que se mezclan con el néctar. Cuando ellas lo vuelven a regurgitar en donde ellas lo guardan dentro de la colmena, todo esto que ellas les pasan a través del buche mielero, lo que acabo de mencionar, hace que se dé esa transformación de néctar a miel. Entonces es un proceso de transformación que ellas hacen. Bueno, y pues la importancia, uno, en nuestros ecosistemas. ¿Por qué? Porque ayudan a frenar la pérdida de biodiversidad de las plantas que hay. Porque ellas, como hacen una polinización efectiva, casi del 100%, ayudan a que las plantas tengan una mejor genética y que esto se siga sosteniendo durante años y sean plantas, digamos, que se pueden desarrollar completamente. Y también pues ayudan a que no haya una degradación de los ecosistemas, eh, brindando toda esta biodiversidad, porque pues imagínense, pues lo que se ha visto, gramos bosques donde solo hay eucalipto, pues eso ni es diversidad y es un ecosistema que ya está degradado. En cuestiones de comida, ellas polinizan entre el 80 y 90% de los cultivos que nosotros consumimos. Entonces, si llega a haber una extinción masiva de polinizadores, que hay otros más, pero volvemos al tema, uno de los más efectivos son las abejas, pues simplemente nos vamos a quedar sin comida. O sea, realmente una población tan grande como la que tenemos mundialmente no se va a alimentar del 10% que quede. Eso es una realidad. Y últimamente a las abejas se les ha manejado como indicadores. ¿A qué nos referimos como indicadores? Es que si tanto como en sistemas urbanos como en sistemas rurales se encuentra una diversidad grande de abejas y se encuentran ciertas especies, valga la redundancia, específicas, esto nos da un indicio de un buen estado de los ecosistemas y pues de que se están conservando bien, de que se están manteniendo como todas estas interacciones que hay dentro de estos mismos. Entonces, no solo pensar en polinización y comida, sino que también está como toda esta servicios ecosistémicos que nos prestan las abejas. Bueno, este es el video que les comentaba de la vibración que tienen las abejas, que es muy importante. Aquí vamos a ver cómo se libera el polen. Porque, como les comenté, digamos, en el caso del tomate, como lo que vemos acá, ahí se ve cómo está saliendo el polen y cómo ella lo recolecta. Si no fuera por la vibración de las abejas, la mayoría de lo que son tomates, la papa, que hacen parte de la misma familia, eh, no se polinizaría. Entonces, solo imagínense donde lleguen a desaparecer, pues ya no más por empezar por ahí, nos quedaríamos sin tomate ni papa, que es, pues, digamos, en una dieta colombiana muy importante. Entonces, acá, como les comento, que están haciendo la simulación de la vibración y ahí se ve como, porque en estas punticas que se ven que tiene la flor es donde está guardado el polen. Entonces, esto no es un simple contacto, sino que es preciso hacer el movimiento, la vibración, para que sea efectiva, eh, que salga el polen y que suceda la polinización. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es también muy importante. Y pues, ¿qué importancia tienen? En este caso, este es un estudio del 2019 donde estos son relacionamientos que se hacen con respecto a la palinología que les comenté. En este caso tenemos tres especies de abejas diferentes sin aguijón, que es Melipona eburnia, Tetragonis cangustula, que es la angelita, y Scaptotrigona, que también se le conoce como enredapelo. Y se ve la correlación directa que tienen. Lo de abajo, todos esos nombres que vienen chiquitos son plantas. No les voy a aburrir diciéndole qué tipo de planta, pero todas son plantas entre árboles, frutales, arbustos, cultivos, todo. Y es solamente estas tres polinizan todo esto. Y eso es una pequeña muestra de la correlación que tiene. Entonces, aquí lo que les quiero mostrar y como que nos queda muy claro es eso. O sea, como imagínense si solo estas tres polinizan todo esto, imagínense las 130 que les hablé de nativas y aún más, imaginando las 600 especies que hay en Colombia, qué tan grande podrían llegar a ser estas relaciones entre
plantas, arbustos, hierbas pequeñas, cultivos, frutales, a todo lo que se les venga a la cabeza, seguramente en su mayoría es polinizado por abejas. Bueno, en este caso, pues ya hablando de normatividad, digamos ya entrando, focalizándonos un poco más en el tema, las abejas no es un secreto para nadie que están pasando por un momento muy complicado y muy difícil en cuestiones de conservación. Ninguna abeja se escapa, tanto las solitarias como las sociales, como las nativas sin aguijón y como Apis mellifera están sufriendo bastante ¿qué? En su declive de población. ¿Y esto por qué pasa? Uno, por todo el tipo de pesticidas que se usan, por todo el tipo de deforestación, los monocultivos también no son muy beneficiosos para ellas necesitan diversidad de alimento. Em, y pues una de las cosas que más sufre Apis mellifera debido a su manera de defenderse es la quema, destrucción y pues discriminación que sufre, porque eso lo podemos llamar como tipo de discriminación que sufre, pues sí, porque pica, realmente. O sea, es una acción, duele, sí, porque yo he trabajado en apiarios y sí duele que lo piquen a uno, pero hay que tener en cuenta que ellas lo pican a uno y pierden la vida. O sea, ¿por qué? Por defensa. O sea, si tú estás invadiendo mi casa, en la mayoría de la gente no creo que se vaya a quedar como muy quieta. No es que esté llamando a la violencia, cabe aclarar, pero hago a la alusión de cómo sí, o sea, pues ellas se están sintiendo invadidas su casa, pues ellas por temor a perder a su reina prefieren perder su vida. ¿Por qué sucede esto? Porque el aguijón de la abeja tiene una sierrita y cuando ella pica se queda ahí incrustado. Cuando ella va a volar y jala, ella pierde como parte de todo su sistema digestivo y pues ella ya no tiene con qué alimentarse y pues va a morir eventualmente. Entonces, pues eso es bastante triste, morir pues de esa manera, pues morir pues así como pues porque se sale por dentro sus cositas, todos sus sistemas, pero es una manera muy noble de morir porque es un sacrificio que está haciendo ella por su colmena y por su reino. Entonces, teniendo en cuenta esto, digamos, pues esto es la normatividad que hay aquí en Colombia, que es del 2022. Imagínense, hasta hace 2 años no se tenía ni siquiera una normatividad de cómo debía ser el protocolo para poder cuidar de estas abejas, lo cual me parece inaudito porque son súper importantes. En Bogotá, debido como a muchas cuestiones, casas viejas, un montón de cosas, pues ellas tienden a veces a hacer sus nidos dentro de casas, tanto abandonadas como habitadas, cerca de árboles, pues que están cerca a casas. Bueno, ustedes manejan un poco más, digamos, esas experiencias. Bueno, la normatividad es muchísimo más larga. En este caso, pues yo solo saqué como el manejo de abejas urbanas, porque pues en toda la normatividad nos hablan de todo el tema de apicultura, del cuidado de la diversidad de abejas, de los productos incluso de ellas, bueno, como todas estas solvencias que le dan a los apicultores. En este caso, pues es el artículo 18, como les comento, el manejo de abejas urbanas, donde en esencia, pues todos los comités municipales tienen que incluir un equipo de trabajo conformado por Defensa Civil Colombiana, Cuerpo de Bomberos, Policía Ambiental, División de Gestión de Riesgo y Oficina de Tránsito, Transporte de la Alcaldía Municipal, Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, que ellos son como los encargados en general de tema de animales, bueno, no manejo mucho ese lenguaje porque es más zootecnista, pero digamos como animales que dan ciertos beneficios o que son como cultivados, digamos como abejas, vacas, cerdos y todo eso. A corporaciones autónomas regionales, bueno, todo esto entre otros requerimientos para poder ejercer la labor del manejo de estas abejas urbanas, digamos que para hacerlo eficaz y que sea oportuno pues para todas las solicitudes y emergencias que posteriormente vayan a surgir. Entonces, digamos que con el fin de que las abejas sean salvadas, pues por parte del municipio, ellos mismos tienen que contribuir con el material, equipo, capacitaciones a apicultores y a los rescatistas en el área, o sea, ellos se tienen que encargar y debe haber, digamos, en Bogotá, me imagino, y quiero creer que es así, que en varias de las áreas sí tienen y han hecho todo este proceso y todo este protocolo
para hacer efectivo, digamos, como todo este tipo de rescates. Digamos que principalmente estos rescates los tendría que hacer la policía ambiental y pues el más conocido que es el cuerpo de bomberos porque ellos están capacitados para hacer todo el protocolo de rescates, no importa el tipo de lugar en el que se encuentren, ellos tienen que hacer. Y posteriormente lo que se hace es que estas abejas van a ser trasladadas. Ellos igual, digamos que en esta normatividad hicieron hincapié en hacer como un flujograma, bueno, una guía en general como de un paso a paso. Y pues aquí, bueno, este es como un a quién llamar, ¿no? Si estamos en pánico y no sabemos a con quién hacer, a quién llamar, el principal y más importante es a Bomberos de Bogotá. O sea, ellos sí o sí tienen que prestarles el servicio porque es ley. O sea, ellos no pueden decir como, ay, no, eso no es de mi eh, total interés o no podemos o cualquier excusa, no. Ellos tienen que hacerlo. Si no, llamar a la policía ambiental, pero alguno de los dos tiene que responderles a ustedes porque ustedes están en todo su derecho de que les hagan ese servicio e igual manera las abejas están en todo su derecho de pues ser salvaguardadas. Por otro lado, si llegado el caso de que ninguna de estas dos entidades acudan a su llamado, en Bogotá hay muchas empresas, una de las más conocidas, pues porque pues yo he trabajado directamente con ellos, es Comapis. Esto que les presento aquí al lado derecho es un estudio que ellos hicieron en Bogotá, que han hecho uso de cámaras térmicas para el diagnóstico de ubicación de colonias de abejas apis mellíferas en diferentes estructuras urbanas. Como pues les comentaba, ellas pueden hacer colonias en falsas fachadas, techos de casa, en tapas de alcantarilla, árboles, postes, ¿sí? Entre otros lugares. Entonces, ellos sí se han enfocado mucho como en poder hacer unos rescates más efectivos y uno de esos, bueno, de estos métodos que han usado son las cámaras de térmicas para poder hacerlo. Entonces, a ellos también los pueden llamar o también si tienen apicultores de confianza que conocen, la mayoría de ellos están capacitados y tienen el total conocimiento para poder hacer esos rescates. Lo último que uno tiene que hacer es entrar en pánico, alborotar el nido, que sí se presente un problema real donde alguien que pueda ser alérgico o pues que igual sufrir una picadura, y no solo una, sino varias, porque pues la colmena está alborotada, sino es entrar en calma, saber que hay opciones a quienes puedes llamar y hacerlo y que hagan los debidos rescates. ¿Y cómo actuar? Pues este es como todo el flujograma integrado de pues qué es lo que se tiene que hacer. Pues como les comento en inicio, pues es como coordinar con la unidad administrativa especial de oficial de bomberos de Bogotá, pues llamar igual, saber horarios, igual de pronto tenerlo como presente, bueno, como igual, sí, hacer todo esto. ¿Qué van a hacer ellos? Una recepción del enjambre, luego lo van a trasladar a una unidad distrital de atención de abejas, que ya en un momento les hablo de qué lugares pueden hacer, bueno, lo van a hacer ellos. Ellos van a ir, van a hacer la entrega, ellos la van a instalar, porque ellos tienen que hacerles igual un cuidado a la colmena, porque no se sabe, digamos, en qué estado está, si hay que rehabilitarla, si hay que readaptar el enjambre, sí, digamos que ellos le van a prestar todo este tipo de atenciones para que ustedes no crean que de pronto bomberos o policía o el apicultor de confianza va a venir, va a llevarse el nido y pues así, ya nunca más supimos qué pasó con él, o si incluso puede uno pensar que de pronto ellos mismos lo mataron o no se le hace un debido cuidado, no. Hay lugares especiales ¿para qué? Para esta rehabilitación y todo este proceso. Después, digamos, de que pase todo este proceso de rehabilitación y adaptación, sucede que hay como una convocatoria porque estos nidos los van a donar. Entonces ahí ya se eligen a los adoptantes, ya hay una recepción de los núcleos, que es que pues una vez que los enjambres cumplen su proceso de rehabilitación y pues ya se evidencia que están en condiciones óptimas de desarrollo, los profesionales pues encargados van a recoger los núcleos, que son unas cajas especiales donde se hace el traslado del nido rescatado. Y ya por último, pues es como hacer el transporte e instalación de enjambres en su ubicación definitiva,
Y pues ya el último es hacer el seguimiento, pues que le sigue correspondiendo, digamos, a estas autoridades, pero que igual ustedes están en todo el derecho de saber qué pasó con esas abejas. Ustedes pueden llamar y preguntar por todo este proceso. Y pues igual como esto todo está documentado y queda como un archivo guardado, estos archivos tengo entendido que sí son de dominio público y pues sí pueden llamar o ir a las oficinas y saber qué fue el enjambre que pues ustedes decidieron darle una nueva oportunidad y pues salvaguardar. Y pues no sé si sepan, pero aquí en Bogotá, ay, perdón, allá en Bogotá, hay una clínica de abejas en Bogotá, que es a uno de los principales lugares donde Bomberos lleva todos estos enjambres que son rescatados. Esta nació en 2022 y pues desde ahí hasta ahora sé que sigue, sé que es como una alianza entre bomberos y una universidad, creo que la Universidad de Nariño, donde ellos lo que tienen es un lote dispuesto y personal capacitado para hacer la rehabilitación de todas las abejas que son rescatadas para posteriormente darlas en adopción. Y ya. Gina, ¿puedo hacer un paréntesis ahí? Ah, bueno, sí, ya, Ya, pues ya. tu Digamos última que slide. es, Solo ya. quería ampliar allí, voy a poner la cámara para no estar hablando así de incógnita. Solo que quería aclarar allí en el flujograma que tú presentas para todos los asistentes, en el caso de Bogotá también interviene en el proceso o debería intervenir el Instituto de Protección y Bienestar Animal. Y ese es el flujograma que establece el Instituto de Protección y Bienestar Animal para el manejo de estas apis mellifera. Entonces, ¿qué es lo importante? Que cuando nos sintamos en peligro por la presencia de abejas con aguijón, llamemos a los bomberos, también lo podemos hacer por medio de derecho de petición, porque a veces el llamado no lo asumen como con urgencia, entonces con derecho de petición sabemos que estamos amparados en esa ley 2193, o más bien las abejas están amparadas con esa ley 2193 y con el proceso que tiene el Instituto de Protección y Bienestar Animal para que respondan rápidamente y pues el peligro no pase a mayores, porque si bien, claro, son muchos los beneficios que nos prestan las abejas, pero en el caso de las de aguijón, una picadura a una persona alérgica, pues la persona ya entra en riesgo, o un animal, y no queremos que eso suceda. Pero lo que podemos resaltar es que si no las molestamos, si no las agredimos, si no, muchas veces sentimos susto, pero ellas son muy sensibles a los olores, como lo vimos, a los olores, a todas las feromonas que nosotros producimos, también son muy susceptibles al ruido, entonces lo que deberíamos hacer es como, listo, las identificamos, las vemos, pero hacer el procedimiento si vemos que están en un sitio en que corremos riesgos, no tomar como justicia por mano propia, si no nos han hecho nada. Entonces quería ampliar esto. Estamos amparados en esta ley y en los procesos que ya existen para poder tener una solución rápida. Sí, no, súper válida la intervención de Ana, lo que les comento, o sea, ustedes están en todo el derecho de exigir que se hagan estos rescates. O sea, de primera mano es como si ustedes identificaron un miedo, sea en su casa, sea en su comunidad, en su barrio, apartamento, lo que sea, y ustedes ya teniendo esta información, es crucial pasar la voz, entender la importancia que ustedes ya tienen un poco más de conocimiento de la importancia de las abejas, de saber que las pueden ayudar a conservar y que estén en un mejor lugar. De no la llamada al pánico de lo que dice Diana, o sea, como tú lo viste, ya sabes que sí, si tú te acercas demasiado, existe el riesgo de que te puedan picar, pero como tú ya sabes que tienes que mantener una distancia, porque si está el nido, está la reina, ellas inherentemente van a defenderse, porque eso es lo que ellas están haciendo. Ya no es que estén pensando como, ay, voy a ir a picarlo porque me miró mal. No, ellas están pensando únicamente en su defensa. Entonces es como, mantén tu distancia, llama a bomberos, a las entidades o al apicultor de confianza para que puedan hacer el debido rescate y se pueda hacer como todo el proceso del flujograma que les presenté, que digamos que es como el debido protocolo que se debe hacer con ellas. Y no, pues nada, eso es como mi aporte. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, sugerencia. Muchos pueden abrir, levantar la mano y les vamos dando la palabra para que hagan sus preguntas directamente. Muchas gracias.
Como que todo estuvo muy claro, Gina. Bueno, me alegro que sea así. Yo solo quisiera preguntar, por ejemplo, Comapis, que es uno de las compañías que tú citas, ¿ellos cobran por este procedimiento de traslado? No, yo tengo entendido que ellos no lo hacen porque como ellos se quedan con el nido, digamos que eso es como su pago, por decirlo de alguna manera. Ellos, a menos de que la persona sí se quiera quedar con el enjambre, ellos sí cobran por el proceso. Pero si no se lo van a quedar, ellos sí también lo hacen totalmente gratuito. Y en general, tengo entendido pues que como la persona se queda con el enjambre, pues ellos no cobran por este proceso. Ya, muchas gracias, Gina. Vamos con Alejandro y luego con iPhone Ana. Hola, bueno, primero pues gracias, chévere la sesión de hoy, me gustó harto. Que tengo una pregunta más relacionada como, pues lo que acabas de decir un poco lo responde, que es cuánto sería el costo por el nido si lo hacen ellos, eso por un lado. Y dos, es más de comunidad, pues aquí sé que hay varias personas de comunidad, em, si les parecería bien, si les parecería viable que también hagamos como una serie de jornadas en que nosotros mismos como comunidad podamos hacer algunos nidos teniendo en cuenta pues lo que pasó y porque en cierta medida se origina esta reunión, que pues fue la afectación a uno de los lugares donde encontramos las abejas, particularmente en el costado de Niza, en el humedal. Pero pues igual creo que aquí estamos conscientes de la importancia de las abejas. Entonces también me gustaría saber si esa opción les parecería viable de encontrarnos pues varios días, pueden ser, y hacerlos también de manera autónoma para procurar que los polinizadores pues tengan un espacio en el humedal también. Gracias. Y sí, pues igual Bueno, Gina. pues respecto a tu primera pregunta, no, la verdad me corchas un poquito en cuanto al precio para que se puedan quedar con las abejas, porque, pues bueno, yo les comento igual así ya como muy extra aquí fuera de, yo como les comento, yo trabajo para una empresa que se llama Campo Colombia, nosotros estamos ubicados en la mesa Cundinamarca y nuestra especialidad son las abejas nativas sin aguijón. Mi acercamiento con APIS ha sido un poquito más reducido, digamos, mi experiencia es un poquito menos en comparación a las nativas, entonces no manejo muy bien el precio, pero pues yo sé que con Comapi se pueden comunicar directamente y pues ellos le pueden dar como toda la asesoría. Y pues ya al respecto a los talleres, pues eso sí ya los dejo a su, a su convenio de comunidad. Vamos con Ana, luego una pregunta de Luis Ucros y luego Gina. Hola Gina, hola a todos, muchas gracias. Pues muy interesante, no sabía tantas cosas. Y tengo una pregunta que pues, puede ser muy individual, si no quiero incomodar, pero nosotros tenemos sembrado un roble eh, y hemos visto que tiene unos animalitos que parecen como una cigarra, esos salen los troncos llenos, creemos que eso no daña al árbol ni nada y está bien. Y después de eso, no sé, el árbol está lleno de abejas. Entonces tenía mucha curiosidad porque yo no veo, pues nosotros no vemos un panalito, no sabemos, o sea, no nos preocupa, pero tengo curiosidad si conoces ese comportamiento o qué forma tenemos de ayudarla, porque es un árbol que no tiene flores. Nada hay flores por ahí cerquita, pues no vemos muchas. Y ellas se la pasan ahí. El árbol pareciera que soltara una cosa dulce, pues pegachenta y no sé si eso es lo que les atrae, pero bueno, quería preguntarte sobre ese comportamiento. ¿Qué conoces de eso? Claro que sí, mira, esto es un caso muy particular y muy curioso que sucede acá en Colombia. Eh, respondiendo rápidamente, las cigarras que están ahí, ellas no tienen ninguna afectación con el árbol ni con las abejas. Ellas Ah, están ok. ahí mimetizándose, están ahí recibiendo seguramente una termorregulación, porque los insectos no tienen un sistema termorregulatorio de temperatura como lo tenemos nosotros. Entonces, los insectos todos necesitan siempre un poco más de luz solar para esa termorregulación. Entonces, ellos a veces se paran en árboles o en flores. Uno a veces ve como bichitos que están como ahí paraditos encima de una hoja y uno dirá como que están haciendo ahí y generalmente lo que están haciendo es eso, una termorregulación. Por un lado eso.
Por el lado del roble, lo que tú me preguntas, como les comento, es un caso muy curioso. Como tú dices, exactamente, el roble no produce flor. Él tiene otra manera de reproducción y él no, como no tiene flor, pues digamos que no tiene ni el recurso del polen ni el néctar para darle a las abejas. Pero lo que sucede es esa savia que tú ves, que ese líquido como, es como un color ámbar que tiene, que expulsa el árbol a través del roble, es como la savia del roble. ¿Qué pasa? Ahí hay un proceso biológico con un chinche, con un hemíptero. Ellos tienen un aparato picador, succionador. Entonces ellos pican el roble, hace que como lo pican, empiece a salir este líquido, esta savia, ellos la consumen y ellos en su biología producen un, digamos como un desecho que es azucarado y a las abejas les encanta, pero les fascina este desecho azucarado que producen estos chinches. Y a partir de eso, de hecho, las abejas producen una miel diferente y especial que aquí en Colombia, que si de pronto alguien lo conoce, se llama mielato de roble. Es una miel única y exclusivamente que hacen las abejas Apis mellifera y única y exclusivamente lo pueden hacer a través del roble porque solo ahí se encuentra ese chinche y solo ahí hay esa interacción. De hecho, hace muchos años los apicultores que tenían corredores de roble no sabían sobre esto, no sabrían sobre el mielato. ¿Y qué pasa? El mielato es muchísimo más espeso a la miel que comercialmente conocemos, tiene un sabor supremamente diferente y ellos pensaban que esta miel estaba dañada. O sea, imagínense, del desconocimiento de saber todo este proceso, ellos decían como no, esa miel no sirve. Después ya hay estudios, análisis y todo, pues de hecho digamos que el ciclo de vida del bichito del chinche ya es conocido. De hecho, una compañera, una colega bióloga que tengo la fortuna de conocer, pudo ir a los corredores de roble que quedan en Arcabuco, Boyacá, que son de los pocos corredores, porque el roble ha sido un árbol inmensamente afectado en Colombia por la buena madera que produce, entonces ha sido en extremo talado. Aquí en Colombia solo quedan 2 o 3 lugares donde hay corredores aún con robles, que es en Arcabuco, Boyacá y en Santander, hay en 2 sitios. Entonces, solo en estos 3 sitios se puede conseguir el mielato de roble. Entonces, sí, eso es, todo ese proceso que nos cuenta Ana es eso. Entonces, si ustedes en algún momento ven en un roble y dicen como, pero ¿qué están haciendo ahí? Lo que ellas están haciendo es tomando este exceso azucarado, alimentándose porque les gusta y posteriormente lo que van a hacer es el proceso de mielato de roble. Ah, no, interesantísimo, buenísimo, muchas gracias. De pronto vamos a Vale, hacer Ana. productor de mielato de ni- Sí, claro, o sea, si ustedes quieren hacer todo un corredor de robles, bienvenidos porque pues eso es un árbol extremadamente importante para la naturaleza, para el suelo y todo. Y pues a las abejas les gusta mucho, o sea, realmente los llama mucho pues por este tipo de interacción que hay entre el roble, el chinche y la abeja. Ah, qué bonito. Bueno, mil gracias. Muy chévere, Vale, gracias. vale, con gusto. Gina, pregunta Luis Sucros que si tenemos abejas sin aguijón en Bogotá. Él dice que trabaja con abejas. No sé si Luis quiere intervenir o ya que Gina conteste la pregunta. Aló, Eh, ¿sí me escuchan? sí, señor. Muy buenos días para todos. Buenos días. Sí, efectivamente trabajo con abejas. Trabajo tanto con abejas con Apis mellifera como con abejas nativas, las abejitas sin aguijón. Pero entonces mi pregunta es, mucho, tengo cualquier cantidad de preguntas, pero creo que no es el escenario no es en este momento pero básicamente si tenemos algún conocimiento de que a la altura de los 2.600 metros que está Bogotá, hay algún tipo de abejas sin aguijón. Esa es más o Sí, menos la señor. pregunta. Y sí me gustaría más adelante entrar en contacto con las expositoras. Sí, claro que sí, señor Luis. Con todo gusto, ahorita yo dejo mi número por ahí en el chat de WhatsApp, del chat para que lo anoten. Y pues igual si tienen el de Diana, pues Diana también les puede hacer el favor de mandarles mi número y con gusto queda a disposición.
Bueno, cuanto a su pregunta, señor Luis, efectivamente sí hay abejas nativas, ellas se llegan a encontrar desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta creo que el registro más alto está sobre los 3000 metros sobre el nivel del mar. Sí se encuentran especies, pero sobre los 1600 ya no se pueden trabajar, o sea, no se pueden cultivar porque ya no dan las condiciones. O sea, ellas están solamente naturalmente, pero no se pueden trabajar y son muy pocas las especies. Y no hay una metodología, pues digamos, como para cultivarlas, como para tenerlas en cajas. Pero sí se pueden llegar a encontrar una que otra especie de abeja nativa, digamos, en tierras frías. Gracias, Gina. Pregunta Gina. Levanta la mano, Gina. Una Es tocaya tuya. una tocaya. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahí te escucho bien. Bueno, mi consulta va más hacia el caso como del rescate de abejas en Bogotá. Hace como más o menos 2 años vi un caso de una vecina que pues le llegó todo un enjambre de abejas, no sé si es la palabra correcta, y o sea, se formó como en una tarde. Entonces ella efectivamente llamó a bomberos y mi curiosidad es que pues dentro del procedimiento que hizo bomberos fue como rociarles una solución de agua como con dulce, no sé si el dulce era como miel o azúcar, para que pues decían que para que no salieran volando, para que poderlas controlar y recogerlas. No sé si, o sea, eso realmente, pues no sé si las abejitas se dañaban con eso, porque pues sí vimos que pues se impactaban, entonces quería consultarte pues si eso es efectivo y no se dañan las abejas. Pues la verdad, la primera vez que lo escucho. No sabía que lo estaban haciendo de pronto. Bueno, es que rociarlas, pues no creo que sea tan efectivo de pronto llegar y rociarlas tanto, porque pues sí se les pueden mojar las alas, pero realmente no sabría, pues digamos que el consumo de pronto si lo hablas desde el lado del consumo de agua con azúcar, hay épocas en las que ellas no tienen acceso a tanta disponibilidad de alimento por inviernos o cosas así o cambio climático, entonces uno tiene que suplementar a las abejas y pues uno lo hace a veces con azúcar blanca y agua. Digamos que es como una mezcla especial que se les hace para poder suplementarlas y ayudarlas a que la colmena no perezca. Pero no sé si de pronto el señor Luis, que pues trabaja con abejas, sepa algo que nos pueda pronto como ilustrar, porque la verdad sí no he escuchado como de eso, realmente la primera vez que lo escucho. Ah, ok, vale, muchas gracias. Sí, es que nos causó curiosidad eso y pues pensamos como si era efectivo, si podían morir las abejitas, o sea, como qué tan bueno era ese procedimiento que estaba aplicando bomberos ahí. Y pues Mm, bueno, fue como hace 2 años, no sé si en ese momento pues ya la ley apenas estaba saliendo o el protocolo que nos mencionabas estaba apenas saliendo y se estaba formando, no sé. Pues como tal la ley, lo que les comento, o sea, hasta hace 2 años fue que empezó, o sea, que se decretó. Entonces digamos que sí es relativamente, pues nuevo. Ajá, sí. Gina, Entonces, yo ahí diría un sabio dicho que es ante la duda, abstente. Y como están diciendo a Luis J. En el chat, dice que los bomberos en Bogotá a veces les ponen agua jabonosa en esos rescates y muchas mueren en el proceso. Y eso es un paréntesis que quisiera hacer al final, porque yo considero que de acuerdo a lo que yo he visto y a las respuestas que han dado los bomberos, el cuerpo de bomberos con estos rescates, es que todavía falta mucho por ajustar en el cumplimiento de la ley y del proceso para que de verdad sean rescatadas. Entonces, yo sí diría eso ante la duda abstente. Pero si Luis Sucros tiene algún apunte o respuesta más certera con respecto a los productos, porque pues en general estamos fumigando en las casas, estamos fumigando para ratas, para zancudos,
para varias plagas. Entonces, creo que hay daños adversos que no estamos teniendo en cuenta. Desafortunadamente, ¿sí me escuchan ahí? Sí, señor. Desafortunadamente, sí se están utilizando algún tipo de pesticidas eventualmente en algunas casas. Yo vivo en Niza y tengo en el jardín de mi casa en este momento 2 colmenas de abejas. Hace un tiempo se presentó una mortandad eh, particularmente inusual, o sea, perdí una gran cantidad de individuos de las colmenas. Los animales se murieron enfrente a la colmena, luego yo creo que de alguna forma estaban intoxicados. Desafortunadamente no hubo forma de saber qué pudo haber ocasionado eso, pero sí es una cuestión de un poquito como de conciencia, de tratar de disminuir en la medida de lo posible el uso de pesticidas, lo que son las fumigaciones en los jardines, por ejemplo, para control de chinches y cosas de ese estilo. Muchas veces los animales que son afectados no tienen nada que ver con el problema y desafortunadamente los que llevan del bulto muchas veces son definitivamente las abejas. Ahí lo que yo siempre recomiendo o trato de recomendarle a la gente es que traten de utilizar productos biológicos y en la medida de lo posible tratar de aplicarlos en las últimas horas de la tarde, de tal forma de que las abejas ya hayan terminado su jornada y estén de alguna forma a salvo dentro de la colmena. Con respecto a los manejos que los bomberos hacen con las abejas, yo he tenido oportunidad de recibir algunos enjambres de parte de ellos. Eh, no supe desafortunadamente, o sea, cuando llegué ya habían capturado los animalitos, los tenían dentro de una caneca y les habían colocado un trapo encima y cuando pasé en ese momento pues les pregunté cuál era la intención con ellas y me dijeron que no, que era dárselas a algún apicultor. Yo les comenté que yo trabajaba con abejas y les pregunté si podía llevarlas y me dijeron que sí, que no hay ningún problema y de hecho esas son las que en este momento tengo en el jardín de la casa. Con respecto al tema de los enjambres, una cosa que uno tiene que tener en cuenta y es bien, bien importante, es que cuando las abejas están enjambrando, o sea, que están cambiando de locación, donde ya están buscando un nuevo sitio para conformar una nueva colonia, una nueva colonia, las abejas no pican, porque en ese momento no tienen sentido de pertenencia. Lo que hace que las abejas piquen es cuando las personas se acercan demasiado a las cajas donde está su lugar de vivienda o si eventualmente las personas desafortunadamente por accidente las presionan o las espichan. En ese momento el animal simplemente por defensa lo que hace es picar. Pero un enjambre que está buscando una nueva locación, un nuevo sitio para instalar la colmena, no, las abejas no pican, no son agresivas. Uno puede manejarlas incluso sin ningún tipo de equipos, siempre y cuando, hago la aclaración, sea un enjambre, o sea, que todavía no hayan empezado a construir ningún tipo de estructura. A veces, cuando los enjambres se forman debajo de troncos grandes, realmente no es que que se esté formando o que se haya formado ahí un enjambre, sino que eventualmente pueden ya utilizar el sitio como residencia permanente. Y eso lo que implica es que empiezan a construir estructuras de panal y ya lo que hacen es que empiezan a tomar el sitio como su lugar de residencia. Luego ahí sí cambia radicalmente el comportamiento de los animales y se convierten pues están a la defensiva de su sitio, básicamente. Súper, señor Luis, muchas gracias. Sí, es malas prácticas. O sea, a veces no se puede decir más, sino que es una mala práctica lo que están haciendo. Efectivamente está muy mal y pues que ahora que ya de pronto ustedes también tienen conocimiento de cómo debe ser realmente el proceso de que se utiliza o ya sean productos amigables. Aquí hay una cosa que se llama los portanúcleos, que son como las cajas especiales en los que ellos hacen el traslado de estos niños rescatados. Entonces también es importante que ustedes también pueden exigir que se haga de manera adecuada los rescates. Gracias, Luis y Gina. Elizabeth. Gracias. Bueno, yo quería hacer una pregunta en relación con unas, creo que serían abejas, según lo que estamos aprendiendo hoy, que son grandes, hacen bastante ruido
y hacen huecos en las vigas de madera de las casas. Entonces yo tengo esa situación y eso ha hecho mucho daño en las vigas de manera que las vuelven inseguras y peligrosas. Entonces cuando yo fumigo el comején, que también es algo que me está afectando mucho, el fumigador de paso fumiga las vigas porque el daño es muy grande. Yo he tomado como medida de protección de estos abejorros o estas abejitas, hacerles como hoteles con otras palos, le hago arrumes donde ellas sí pueden ir y no se fumiga a hacer sus huecos, pero entonces solo hace ahí muy poquito, uno o dos de esos bichitos hacen la casa ahí, pero el resto siguen en las columnas. ¿Qué medidas de control podrías de pronto indicarme en este caso? Bueno, pues sí les comenté algo las abejas, las silócopas, o pues en este caso lo que nos comenta la señora Elizabeth. Sí. Em, es un poco complicado realmente hacer un control porque lo que estás haciendo, hacer de los hoteles, que fue lo que también como comenté, está bien y es una opción muy válida para, digamos, de que pronto ellas cambien el lugar de hacer sus nidos. Sin embargo, a veces pasa que las abejas tienen ciertas preferencias por cierto tipo de maderas. Entonces, es muy probable que yo lo pensaría de esta manera, que de pronto una manera viable de hacerlo sería que las casas que estés haciendo, los hoteles de abejas, los pudieras hacer también con una madera muy parecida o muy apetecible. A ellas les gusta también el nogal cafetero, el roble, la teca, que son maderas que son atractivas para las abejas de pronto para ir desplazándolas. Porque de último, si es posible y está en tu capacidad, lo mejor que podrías hacer para evitar ese problema es cambiar esas vigas de madera, porque no hay nada que ellas, que tú puedas hacer para que no vuelvan. O sea, lo único que tú podrías hacer es envenenar, o sea, envenenar la madera y que se vuelva poco atractiva para la abeja. Pero haciendo esto, es posible que alguna que otra pueda morir. Entonces, porque nosotros hemos estado en lugares donde a la gente se le ha caído vigas porque son agujeros grandes, porque son abejas muy grandes lo que hace, pero no hay una manera efectiva de que no hay una trampa ni siquiera porque este tipo de abejas como no son, digamos, de hábitos tan sociables, no hay una trampa que yo conozca en lo personal que pueda funcionar para decir como, ay, yo la pongo, la saco y ya no van a volver. Y ellas siguen volviendo es porque como ya hay abejas que estuvieron ahí, digamos que ellas dejan ciertos olores que para otras abejas son atractivos y ellas dicen como este sitio para mí es muy bueno porque ya lo han usado y a veces quedan recursos de cosas que ya han hecho nidos. Entonces sí es un poco complicado realmente como el manejo con este tipo de abejas porque al final lo que a veces la gente hace es como tratar de cambiar o ya sea otro tipo de madera, pues la inmunización que haces al parecer no está funcionando porque a veces sí pasa que la inmunizan contra los ácaros, creo que son, bueno, sí, el bichito que se come la madera y, y no vuelven. Pero pues sí, o sea, realmente es un poco complejo el manejo con este tipo de abejas. Sí, le he colocado, o sea, de la misma madera, porque hubo que cambiar todas esas vigas, esa misma madera como quedaba bastante, se le colocó para los hoteles. Entonces, es la misma madera que les gustaba antes. Ok, Pero sí, y ellas de todas maneras siguen es arriba en el techo haciendo nuevos huecos en las nuevas vigas que se pusieron, que pues se les echó brea y una cantidad de cosas para inmunizarlas, para que no les entren diferentes animalitos que hay en el bosque, porque es que esta casa queda en medio sí, del bosque. sí. Gina, para complementar esa respuesta, tal vez nos sirva como unos pequeños apuntes de cuál sería el lugar ideal para poner estos hoteles o qué se debería evitar. Pues estos hoteles no, digamos, los pueden tener cerca de la casa, o sea, realmente no hay como un lugar muy, muy establecido, lo único sería es como en un lugar donde esté como un poquito de sombra, o sea, que no se vaya a recalentar, porque si se puede, o sea, si se recalienta demasiado la madera, sí puede dañar,
los huevitos que estén ahí pueden morir por sobrecalentamiento. Entonces, si es de pronto bueno dejarlo debajo de la sombra de un arbolito o de algo que lo proteja. Y pues lo que les comento otro sería como es como hacerlo de las maderas que uno sepa que le gustan a las abejas para que sean más atractivos para ellas. Y nada, pues lo ideal es también que esté cerca como algún sitio donde tenga buena disposición de alimento, porque eso también las llama mucho a que ellas pues sientan que ese es un lugar propicio para poder hacer su nido. Digamos que eso sería como en esencia. Y, bueno, y lo otro que les comentaba también es como si van a hacer ustedes mismos los agujeros, tratar de que no queden grietas, a que no, que si uno mete la broca, Alinsky, la broca por un lado, que no pase que en estas grietas, porque puede pasar lo que les comentaba, que se metan hongos, virus o bacterias, y pues también puede terminar afectando al huevo o a la abejita que se está formando. Digamos que esos son como unos tips, sí, como importantes. em, para tener en cuenta en dónde puede hacer los unos, pero en general digamos que se pueden hacer hasta en parques. O sea, uno ve y hay lugares donde en parques públicos los tienen, o sea, realmente, pero pues sí es más que todo cubrirla del sol y despejado, ¿no? O sea, no que les vaya a tapar donde ellas van a entrar, porque como ellas entran planeando, ellas tienen que visualizar hacia dónde van a entrar. yo quisiera preguntar si ese problema lo está teniendo ella en clima frío o en clima cálido. Eso es en la Amazonía. Yo estoy ahí a un Ah, clima de entre 18 y 26 grados. porque una cosa que hay que tener en cuenta es que esos abejorros, esa familia de abejorros, por ejemplo, son considerados como los principales polinizadores de las plantas de la familia de las pasifloras, lo que son el maracuyá, la badea, ese tipo de flores son los abejorros son los principales responsables de la polinización de esas plantas, ¿no? Sí, sí, yo Pues pues sí, en lo comenté realidad, por ahí. perdón, en realidad yo tuve en una ocasión hice cajas para conseguir que llegaran abejas y se pusieron las trampas con una serie de cosas que se colocan, pero nunca llegaron abejas a las trampas, de manera que esas cajas nunca se pudieron utilizar. Una de las ideas es que el bosque tiene muchas hojas, pero no tiene tantas flores. Entonces, finalmente, las abejas nunca se pudieron tener, pero esas otras abejas que te digo, que son como abejorros, ellas sí prosperaron y están pues prácticamente invadiendo todo el material de la casa. Entonces, ha sido como complicado poderlas controlar y yo pensaba pues en algún control biológico o algo así para no tener que estar fumigando, pues porque no es lo que prefiero hacer. Sí, claro, pero no, o sea, sí, pues lo que te comento, o sea, pues, no, es que ya hiciste como lo más esto, pero lo que te digo es por lo que ya siguen, o sea, ya es, cuando ya una abeja ficha un lugar, la voz se pasa, por decirlo de alguna manera. Entonces ellos van a seguir llegando y van a seguir llegando, porque yo escucho, o sea, hay gente que al final es como tanta la desesperación que ellos prefieren cambiar las vigas de madera por otro material, porque Otra opción, ellas, Ah, disculpa, sí, esa es otra opción que se me ocurre que se puede utilizar es no un producto insecticida, sino un producto que sea repelente. Entonces, ahí lo que se puede hacer es que eventualmente, no sé si de pronto el aceite de linaza se pueda utilizar para colocarle a las vigas, de tal forma de que ya por el sabor o por el olor no llegue. no permita que vuelvan otra vez a colonizar. O sea, no necesariamente que lo que sea que uno aplique mate los animales, sino que los repela. Puede ser otra opción. Es verdad, el señor Luis tiene un punto, sí se ha visto que el aceite de linaza no les gusta. Ellas, un olor muy fuerte también podría ser otra opción, ya que lo menciona el señor Luis, porque ellas son muy sensibles en cuanto a olores. Entonces, sí pueden también buscar alguna opción de algún olor fuerte tipo químico, como sí, que podría ser, ay, ¿cómo se llama esto? Criolina o algo así, o sea, algo con un fuerte que sea demasiado impregnante. También sí puede ser una sí. opción de que sí salgan de y que no Porque vuelvan.
También hay unos naturales que sería como la lavanda, esas flores que son súper aromáticas, también las Pero la podría lavanda les gusta mucho a las abejas. Les De hecho, gusta. sería un efecto contrario creo que porque les la lavanda gusta. les fascina a las abejas, Ah, sí. bueno, hay O sea, unas, no tendría que ser tan aromático porque pues hay muchas plantas aromáticas que las abejas polinizan y les gustan mucho esas esencias. Sería todo lo contrario a algo aromático, sería o lo que comenta el señor Luis, porque sí he visto que el aceite de linaza no les gusta, o sería algún producto químico fuerte que no sea nocivo para ellas, pero que olfativamente sí las afecte y que ellas ya no reconozcan las vigas de la casa como el lugar propicio para hacer sus nidos. Sí, otro paréntesis, Finalmente, una solución que finalmente ante la situación se pensó fue cambiar las vigas de madera por vigas de aluminio, cosas de esas que venden ahora, pero pues no se ha podido hacer eso, entonces eh, llegamos fue a esa conclusión de que lo único que se podía controlar era cambiar esas vigas que no sean de madera, porque la incidencia tal vez por el bosque de la presencia de estos animalitos es muy fuerte y es muy difícil de controlar porque pues hay mucho bosque y si esa es su Sí, claro. procedencia, pues no. Sí, es que es súper complicado decir como, si voy a hacer un control poblacional, es imposible. Entonces, sí, pues el señor Luis, si le tomo la palabra, sería que la señora Elizabeth intente con aceite de linaza o lo que le comento con algo, un olor muy fuerte, penetrante, que se, mm, que se impregnen las vigas y que ellas ya definitivamente digan como no. Y su merced de pronto que va probando se va a dar cuenta de qué olores pueden ser los que ellas no les Sí, atraiga. O sea, claro. la criolina es un ejemplo, ¿no? No sé si funcione Sí, porque sí. sé que es un olor fuerte, impregnante, entonces sí podría funcionar. O el aceite de linaza, que sería untar toda la viga, o sea, sí tendrías que untarla toda, toda, toda para que se impregne y eso sí puede estarlas alejando de las vigas. Utilizar Sí, sí, repelentes esas en dos vez de ideas están muy, insecticidas. Sí, insecticidas sí, no, esas dos eso sí ideas las va a están muy matar. buenas. Esas dos ideas están muy buenas. Voy a explorar esa posibilidad, a ver cómo me va con esa situación. Vale, Gracias. señora Elizabeth, con todo gusto. Gina, Yo muchas no sé gracias. Vamos si le pueden autorizar a uno, de pronto yo puedo dejar mi número de teléfono en el chat. Si alguien tiene alguna otra duda en la que yo pueda colaborarles, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Luis. Sí, bienvenido el teléfono también para que se puedan comunicar con usted en el caso de ser necesario. También ahí la ANLA, justamente esta semana estuve en una charla con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Ellos hicieron el lanzamiento virtual de un micrositio para el cuidado de las abejas desde la producción agrícola y desde estos grandes proyectos de lo que se debería usar y lo que se debería evitar en cuanto a estos productos químicos, fumigantes. Entonces, también creo que es un sitio que les podría ayudar con más información, un micrositio de apicultura de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Gina, no sé qué más te queda. Nosotros pues agradecemos por parte de la Fundación Grothendieck, por parte de Pacas Choquensá, el grupo de paqueros y también de Campo Colombia, Gina. Entonces, pues muchas gracias por su asistencia y persistencia porque siempre fueron 2 horas. Pensamos que iba a hacerse en menos tiempo, pero se hicieron buenas preguntas y creo que todos pues se les respondió como es debido. No, pues igual, súper que hagan estos espacios, son supremamente importantes y qué chévere ver pues que la comunidad que de pronto no tiene una formación académica directamente con estos temas, se quiere involucrar, se llene del tema, busque gente que los pueda hacer estas charlas, llamar hacia la comunidad, porque es importante que no solo uno como académico sea el que esté haciendo esto, sino que todos trabajemos en conjunto, porque pues como les comento, es un problema que nos afecta realmente a todos, o sea, nos compete a todos. Y nada, pues los invito igual a visitarnos en la Mesa Cundinamarca. Nosotros contamos con un santuario de abejas nativas. Como es seguro porque no tienen el aguijón, es para cualquier edad, para cualquier tipo de persona. Entonces, nada, por allá con todo el gusto los esperamos y pues ahí quedó mi número del teléfono. Cualquier duda o pues cualquier consulta que pues les pueda colaborar con todo gusto. Y pues nada, todo un gusto haberlos tenido como aquí en la charla.
Muchísimas gracias. Gracias a todos y todas. Ya el señor Luis Sucros dejó el teléfono allí para los que lo quieran registrar. Todavía no vamos a cerrar por si hay pendiente. Muchas gracias por el espacio. Con mucho cariño para todos. Gina, muchas gracias. Vale, Diana, con todo gusto. Ahí quedamos en contacto para cualquier cosita. Mil gracias. Damaris, ¿tienes algo para decir? No, muchas gracias a todos. Bueno, yo creo que ahora sí vamos cerrando. Vale, listo. Nada, pues una feliz tarde y felices velitas también a todos. Espero que la Ay, pasen muy bien. mil gracias, que te mejores de verdad. Gracias. Que estén muy bien.